Ya. El tema bueno, que se solicitó es la amistad. Entonces, yo quisiera... bueno, lo primero que me di cuenta es que esta mesa gigantesca y pone la distancia debida para hablar de la amistad. Pero bueno, el tema es que, salvando eso... A ver, yo quisiera que... Voy a hablar de la amistad. Voy a tener presente lo que dice Aristóteles, lo que dice Cicerón. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la caridad, la cuestión 23 de la Suma Teológica, ayer busqué en mi casa, pero si no lo conocen, vale la pena, a San Elredo de Rieval, tiene un tratado sobre la amistad. Ayer lo busqué para repasar y no lo encontré. No estaba donde debía estar. Y voy a basarme un poco en lo que ellos dicen. Y por otra parte, voy a intentar moverme como en un lenguaje, por decir así, medio. Es decir, no voy a ir a una precisión terminológica absoluta, pero después en las preguntas podemos entrar o profundizar en lo que se quiera. Este es el tema. Bien, ahí quisiera primero decir, porque esto es una hora, ¿no? Y yo tengo que... Perdón, para que me ubique en el tiempo. Una hora, ya. Entonces, quisiera primero como decir una cosa muy simple sobre el ser personal. Simple, o sea, todos en general conocemos las definiciones, ¿no? Persona, sustancia individual de naturaleza racional. Pero permítanme que lo exprese de otra manera, ¿no? O sea, el término persona, la palabra persona, como ustedes saben, es nombre de dignidad. Ya el nombre mismo persona, dice Santo Tomás, nomen es dignitatis, es nombre de dignidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, la dignidad de la persona, dirían, es una especie de redundancia, es un pleonasmo, ¿no? Porque ya persona quiere decir dignísimo, digno. Y Santo Tomás dice, persona es lo dignísimo en toda la naturaleza, en todo el universo. Ahora, ¿a dónde apunta? ¿Qué es lo dignísimo? Bueno, lo dignísimo es que somos únicos en la naturaleza. Cada uno de nosotros, cada uno de los vivientes personales es único en la naturaleza racional. El tema sustancia individual de naturaleza racional, quizás esa definición ya Santo Tomás le hace sus arreglos, porque hay que apuntar al hecho de que somos únicos de una manera tan radical que somos capaces de operaciones de las que tenemos dominio. En la cuestión 29 de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino dice claramente, explica cómo lo singular, usa esas palabras, lo singular y lo individual se da de un modo más perfecto y eminente en los seres racionales, porque tienen dominio de sus actos. Entonces, el hecho de que tengan dominio de sus actos, es decir, que pueden realizar acciones que ellos las ponen, es decir, acciones en las que ellos se poseen en el origen, porque las originan ellos, es decir, no son acciones que son las de la especie, pero individuadas en ellos por sus características peculiares, sino que son acciones de ellos. Y por eso el ser personal no se subordina a la especie, porque son acciones, podríamos decir, no son las acciones de la especie humana, pero realizada en cada uno según la singularidad de cada cual, porque uno es más alto, otro es más bajo, uno es más gordo, etcétera, etcétera. Sino que son acciones que no se reducen a la especie. Tenemos dominio del acto. Estas son las acciones libres. Para Santo Tomás, si somos capaces de un ser que es capaz de originar una acción de la que tiene dominio, es que tiene que ser único de una manera distinta a la individuación que se da en los leones, o en los caballos, o en lo que se quiera, que es una individuación donde lo de la especie está concretado por principios materiales, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, es muy importante que con el término persona apuntamos a esto.
al ser que es de tal índole, de tal perfección, que posee tal perfección, que por ser quien es, podríamos decir, es capaz de originar estos actos que son actos libres. ¿De acuerdo? Este es un primer tema. Y por eso cuando se habla de la dignidad de la persona, cuando se quiere decir, ¿verdad?, el valor que tiene cada uno de nosotros, es porque somos estos seres que en realidad Dios nos ha querido. Algunos hablan incluso de esto es casi de forma inmediata podría uno ver la existencia de Dios por el hecho de que existan estos seres con esta altísima dignidad. Porque es imposible que seamos así si no hemos sido queridos por nosotros mismos. Es decir, un ser que no ha sido querido, sino para otra cosa, en función de otra cosa, es un ser que no puede tener la condición, o no puede ser de aquel tipo, de ser capaz de originar un acto que es libre. ¿De acuerdo más o menos? Bien. Es la persona. Ahora, una vez que he dicho, o sea, para que es un modo muy rápido de hablar del ser personal, pero es este ser. Hemos llegado o hemos hecho mención a la libertad. ¿De acuerdo? Es un ser que es capaz de originar actos que son libres. En la Suma Teológica, en la cuestión 19 de la Suma Teológica, en el artículo, cuestión 19, primera parte, artículo segundo, donde se pregunta a Santo Tomás si Dios quiere cosas distintas de él, entonces aparece esta afirmación que considero que es particularmente bella. Esto es, él habla de que los seres, todos los seres, esto es muy importante para el tema de la amistad, todos los seres del universo tienen inclinación natural. Y la inclinación natural, dice Santo Tomás, no es sólo a adquirir aquello que no tienen. Todos los seres apetecen del universo, apetecen, todos los seres creados, apetecen su excelencia, su perfección, ¿ya? Pero la inclinación natural no es sólo a apetecer lo que no tienen, o a descansar en el bien que poseen, sino también a comunicarlo a los demás en la medida de lo posible. Esa es, dice, esto es inclinación natural. Y dice entonces, por tanto, esto pertenece a la esencia de la voluntad, que el bien que uno posee lo quiera comunicar a los demás. Esto pertenece a la esencia, lo dice ahí, está en la Suma Teológica. Se discutió bastante sobre si hubo un error de transcripción con ese texto, por si acaso. En todo caso, en el Corpus Thomisticum, que está en internet y con sus debidas revisiones, aparece así. Es de la esencia de la voluntad que el bien que uno tiene lo quiera comunicar a los demás. O sea, como si uno dijera, después uno esto lo puede entender en grande, ¿no? La verdad es que los seres humanos no tenemos, los seres personales, no tienen voluntad de manera radical, ¿no?, para querer cosas, ir al cine, comprar, no sé, medicamentos, ya que estamos, sentarnos, subir cerros, pasear, etcétera, etcétera. Radicalmente, los seres personales tienen voluntad, porque son seres personales que la riqueza de ellos mismos es una riqueza que tiene que ser también comunicada a otros. Este es un tema fundamental. Radicalmente, la voluntad no se puede pensar como existiendo en el universo, ni siquiera en Dios, como en relación a querer otro tipo de cosas, sino que está vinculada, digámoslo así, radicalmente al ser personal que se es. Por eso hay autores, y a mí me parece que es bastante razonable, hay autores que dicen, claro, la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad, es evidente misterio, y es inasequible a la razón humana, ¿de acuerdo? Y eso está claro, ¿no? Pero hay autores que dicen, sin embargo, que Dios no puede ser solitario, es de alguna manera asequible. De alguna manera asequible. Claro, esto no significa la Trinidad, no significa nada, ¿no? De alguna manera. ¿Y por qué? Porque pensar la persona como solitaria parece que lleva consigo algo que, una cierta contradicción, algo que no nos acaba de
cuadrar del todo. Porque, ya lo decía Cicerón, no es santo todavía, pero Cicerón, está citado en el catecismo, o sea, se va acercando ya, pero no se preocupen. Por si acaso. Pero ya está ahí. Pero ya lo decía Cicerón en un momento determinado, claro, que estaba hablando de criaturas. Yo entiendo perfectamente porque salvamos la distancia. Pero Cicerón decía en un momento determinado, claro, si alguien se encontrara en la posesión de toda la sabiduría, era aquella discusión antigua, ¿qué es más perfecta, la sabiduría o la amistad? Si alguien se encontrara en posesión de toda la sabiduría y no tuviera con quién conversarlo, parece que no podría ser plenamente feliz. ¿Sentemos algo? Nosotros, el misterio de la Santísima Trinidad, por supuesto, que nos amplía la razón para comprender cómo se armoniza con estas verdades que son de orden filosófico el misterio de que Dios es comunión de personas. Pero, porque pensar la persona, como en general cuando uno dice la persona, dice esa sustancia individual, etcétera, etcétera, a mí por lo menos me pasaba mucho tiempo, quizás me sigue pasando, a veces uno tiene una imagen de un ser como aislado, como que lo que le pertenece es un cierto encapsulamiento. Y como si tuviéramos que ahora hacer una especie de ejercicio casi moral para que este ser encapsulado tenga que salir hacia los demás. ¿Me explico? Y ser persona no. La persona es un ser que ya es de tal índole que su riqueza, es decir, es así, pero es así en orden también a vivir con los demás, en orden a una comunión, en orden a que la riqueza que es su riqueza, incomunicable, por decir así, porque solo es suya en el sentido de que solo en él, en el caso nuestro, se experimenta a sí mismo con eso que es una gran riqueza, que es también aquello único de cada uno de nosotros, de lo que hablamos cuando decimos dignidad, pueda también ser comunicado. Y por eso la persona no alcanza, ninguno de nosotros alcanza su plenitud, ni vive bien, si no es con los demás, volcado hacia los demás, poniendo su riqueza interior, lo que forma parte de su vivir, en comunión con los demás. Bien, esto era en relación a la persona, en relación a la libertad, ya que la persona tiene la dignidad de ser un ente que por su perfección es capaz de originar actos que son libres, y es de la esencia de la libertad que el bien que uno posee pueda ser comunicado a los demás. Y el mayor bien que nosotros podemos poseer no es el de aquellos bienes que son exteriores a nosotros y que los poseemos con un cierto dominio, como quien tiene un auto, tiene una lavadora, tiene una vaca. Aquí había una vaca, ¿se acuerdan? Ya, entonces, seminario, es importante la vaca. Entonces, claro, ahora la mente ya se me va hacia la vaca, pero en todo caso, perdón, por la vaca, había una vaca. Entonces, en todo caso, sino que el gran bien es el bien de aquella vida interior nuestra, que es, en definitiva, nuestra mayor riqueza, aquello que somos. Y este es el bien radicalmente a ser comunicado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esto es persona. Permítanme acudir un poco a nuestro amigo Aristóteles, amistad. Aristóteles es en realidad a quien se le debe quizás lo principal que tenemos en la cultura humana sobre la amistad. Por supuesto que hay afirmaciones bellísimas también en la Sagrada Escritura, en otros autores, Cicerón. Después Santo Tomás lo que hace es maravilloso, pero las definiciones esenciales están en Aristóteles. Y Aristóteles, para tratar el tema de la amistad, están los libros 8 y 9 de la Ética Nicómaco. Principalísimamente el libro 8. Una de las cosas que dice Aristóteles, vamos a ver varias que dice, y después tomamos a Santo Tomás. Pero una de las cosas que dice es, y
la amistad o es virtud o va acompañada de virtud. Este es uno de los temas, ¿no? O es una virtud o va acompañada de virtud. Después llegaremos a esto. Dice que es no solamente algo necesario, pues sin amigos nadie querría vivir, lo cual es muy profundo. Vivir vida humana es vivir vida con amigos. Es decir, ¿qué sentido tiene moverse en este mundo y no haber desarrollado la amistad? Tener a alguien con quien poder conversar de las cosas, como diría Cicerón, divinas y humanas, y al mismo tiempo con quien poder contar en lo favorable y en lo adverso. Porque ya se tenga prosperidad, ya adversidad, nada mejor que los amigos. En las tristezas, el mejor remedio, los amigos. Para tener una vida plena. No se trata de tener tantas cosas, sino poder tener ese gozo que es compartir con los amigos, ¿no? Entonces, dice Aristóteles, no solo es una cosa necesaria, sino además algo hermoso. De hecho, cuando se habla de la amistad, lo queramos o no, siempre estamos en ese tipo de realidades que no las percibimos como útiles, las percibimos como que de suyo nos agradarían, en las que queremos descansar, la amistad. La división o el tener enemigos no es lo fascinante en la vida humana. El tener enemigos genera temor, está uno pensando qué dirá el otro, qué pasará, cómo tengo que comportarme, porque este señor, si no... La vida humana es una lata con enemigos, ¿no? Ahora, hay enemigos, claro, pero la plenitud de vida humana, amistad. Bien. Entonces, cuando Aristóteles intenta... Después hay un momento que es interesantísimo también, si quieren ustedes, para la situación en que vivimos, no solo en Chile, sino en todas partes. Es cuando Aristóteles dice, y por eso, después habla de la maravilla de la amistad, ahora vamos a llegar a la definición, ¿no? Dice, pero por eso más intentan siempre los que gobiernan que los hombres sean amigos que sean justos. Porque si son amigos, ya no es necesaria la justicia, pero si son justos, todavía falta la amistad, lo cual es notable. ¿Se entiende, no? O sea, el gobierno, ¿no? En cualquier orden, ¿no? Ya sea de las naciones, ya sea de una institución, un colegio, ¿no? Más intentan los que gobiernan, uno podría decir, más intentaban, pero bueno, que los hombres sean amigos que sean justos. Claro, porque con la amistad ya se da la justicia, pero si hay justicia no necesariamente hay concordia. Y claro, y una justicia establecida de algún modo sin que haya concordia, fácilmente puede derivar mal. Entonces, lo mejor es una vida, ya sea ciudadana, una vida de personas en una institución, donde hay concordia. Porque de ese modo está todo asegurado. De la otra manera, no hay nada asegurado. Bien, entonces, dicho esto, que dice Aristóteles con respecto al gobernante, vamos a la definición, ¿no? Para la definición de amistad que da Aristóteles, es bueno saber, así en general, ¿no? Que Aristóteles, cuando habla del amor como acto de la voluntad, y esto es muy claro, lo que llamamos amor racional, el amor racional es el amor que sigue a algo entendido. Si este amor racional es libre, que es lo que comúnmente vamos a hablar, es un amor que sigue a un juicio que está en tu poder. ¿De acuerdo? Entonces yo por eso quise venir a San Bernardo, pero ese quise venir, más allá del peso del obispo, pero el quise venir sigue a un juicio libre. Entendí, aquí hay que dar una charla, parece que puede ser una cosa interesante, y entonces yo entiendo esto, lo veo bueno y quiero venir. ¿Ya? Este es el amor racional. Si este amor racional es libre, si no es una mera inclinación de la voluntad, sigue a un juicio, ¿de acuerdo? Que está en mi poder.
Yo, hecho el juicio, puedo o no puedo obrar de una manera o no obrar. ¿Me explico? Ya. Pero este amor que es de la voluntad, este amor racional, se puede dirigir a dos cosas, ¿no? O sea, o puede ir en dos direcciones. Y que Aristóteles las describe muy bien y después ya pasan a formar parte universalmente del lenguaje común en la filosofía, ¿no? Amor de concupiscencia, amor de benevolencia. Es decir, amor de concupiscencia es el amor a un bien para alguien. Amor de concupiscencia, de deseo. Aquí concupiscencia no tiene connotación negativa, es amor de deseo. Amor a un bien para alguien. Es el amor a un bien para otro o para nosotros. Yo amo el chocolate para mí, o amo... Amor de concupiscencia, amor a un bien para alguien. Amor de benevolencia, amor a aquel para quien se quiere el bien. ¿De acuerdo? Son dos direcciones. Se pueden llamar amor de cosa, amor de persona. Se pueden llamar, si quieren ustedes, amor de medio. ¿Por qué? Porque en última instancia, siempre que se ama una cosa con la voluntad, y eso se une con lo que habíamos dicho antes es de la esencia de la voluntad, siempre que se ama algo con la voluntad, se termina en alguien, siempre. ¿De acuerdo? Es decir, por supuesto que yo puedo amar el refrigerador, pero el acto de voluntad no puede terminar en el refrigerador. Puedo amar el refrigerador para mí. Por eso Aristóteles decía, nadie quiere el bien del vino por el vino, obvio. Esto siempre hay que tener cuidado cuando uno lo explica, porque si dice nadie quiere el bien del perro por el perro, la gente se angustia. ¿Se entiende más o menos? Pero pasa lo mismo. O sea, yo tengo perro, tengo serpiente, no sé si lo saben. No les he hablado de la serpiente, pero la serpiente no le interesa a nadie, ¿se entiende? Pero está ahí. Ahora mide ya 1,80 m la cosa. Va creciendo, ¿no? Y está ahí. Pero, claro, pero el perro sí, o sea, el perro, tú llegas a la casa y evidentemente es él que sale a recibirte. Entonces uno dice, bueno, ¿querer el bien del perro por el perro? No se quiere el bien del perro por el perro. Eso es un puro ente de razón, es una pura ideación. Es en el fondo, claro que tiene un sentimiento por su perro y cosas por el estilo, pero no quieres el bien de él por él, ni en bromas. ¿Me explico? No, ni en bromas. No buscas, entonces, es el bien de cosa o bien de persona, bien de medio, bien de fin. Hay un momento que Santo Tomás utiliza una terminología bonita, esto en el Tratado de los Ángeles, cuando se pregunta si los ángeles se aman a sí mismos, y dice, algo puede ser amado como bien sustancial o como bien accidental. Fíjense bien, como bien sustancial o como bien accidental. Algo se ama como bien accidental cuando se ama de tal modo que se quiere para otra cosa. Claro. Algo se ama como bien sustancial cuando se quiere porque se quiere el bien de aquello. Claro. Con esa división, que es muy interesante, como bien sustancial solo puede ser amada la persona. Porque como bien sustancial solo puede ser amado un ser que de suyo no sea ordenable a otra cosa. Y esto es la persona. Mientras que cualquier otra cosa, cualquiera, es decir, libros, vacaciones, belleza, lo que se quiera, el dinero, por supuesto, cualquier otra cosa siempre es de suyo amable para otra. Por supuesto, que alguien podría amar lo que de suyo tiene que ser amado como medio, lo podría amar como fin. Evidentemente, desorden moral, siempre. Pero, porque ninguna de esas cosas dice razón de fin. El dinero no puede decir razón de fin, es muy obvio, pero es que el gato tampoco. ¿Y por qué? Porque no son seres que tengan aquella perfección por la que sean capaces de originar actos poseyéndose en el origen. Claro,
Un ser que posee esa perfección es un ser que dice razón de término. Por eso el profesor Francisco Canals, que algunos conocen, decía, claro, no es la definición esencial de persona, pero uno podría decir persona es sujeto y término de un amor de amistad. Ahora voy a definirlo, pero sujeto y término de un amor que es el amor que va dirigido a alguien por él, no por otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos amor de concupiscencia, amor de benevolencia. El amor de benevolencia es querer el bien de alguien. No es el amor a algo para alguien, sino a alguien, a este ser. Solo puede amarse con ese amor quien de suyo sea un ser que pueda, en esa terminología que hemos dicho, poseerse en el origen. Porque si no fuera de esa condición, tendría que ser amado en orden a otra cosa, ¿de acuerdo? Porque es de la esencia de la voluntad lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que el bien que uno posee lo quiera para otros, ¿de acuerdo? ¿No? Para otros. Que el bien que uno posea lo quiera para otros, término personal. La libertad se vincula a otra persona. Bien. Cuando podemos quedarnos con el nombre benevolencia para decir que es este amor de persona, este amor con el que se ama a algo como bien sustancial, este amor de fin, ¿de acuerdo? Entonces, dice Aristóteles, pues bien, cuando la benevolencia, ya tenemos el amor de benevolencia, este amor de persona, dice Aristóteles, cuando la benevolencia es recíproca y mutuamente conocida, entonces se habla de amistad. Benevolencia recíproca y mutuamente conocida. Claro, esta persona ama a esta, ama cada uno de ellos buscando el bien del otro y los dos amando su bien. Y los dos saben que se aman así. Saben. Claro, Aristóteles dice, tiene que ser conocida, porque si se aman así y no se dan cuenta, pues no son amigos, lo cual es de sentido común. ¿Se entiende más o menos? Claro, si uno tiene un vecino y lo ama de ese modo y el vecino a él también, pero no se han dado cuenta, seguirán como están. ¿Me explico más o menos? Entonces, ahora, esto es bien interesante, porque una de las cosas que más... Yo quiero moverlo un poquito, solo un poquito, desplazarlo un poco de un ámbito meramente moral. Una de las cosas más gozosas es, evidentemente, saber que estás con alguien que te quiere de ese modo. Porque esto es lo que da una seguridad básica en la vida, fundamental. Saber, porque es un conocimiento. Claro, tú dices, mira, puede ser que haya mucha gente que me quiera así, pero si no lo sé, desde el punto de vista de mi subjetividad, estoy en el aire. ¿Me explico más o menos? Pero tengo un amigo. Claro, tengo un amigo, es que tengo a alguien en quien puedo confiar. Sé que no me va a traicionar. Sé que me apoyará. Sé que puedo conversar con él ciertas cosas. Tengo una seguridad, lo cual es fundamental. Y esta seguridad es básica. Esta seguridad no la tiene muchísima gente. Y teniendo esta seguridad, uno va por el mundo bien. ¿Me explico? Evidentemente, un cristiano tiene esta seguridad en relación con nuestro Señor Jesucristo, en relación con Dios, en relación con los santos, la tiene. Pero esa seguridad la necesitamos también en relación a todos los demás, o en relación por lo menos a algunos. Sin esto no hay un desarrollo ni siquiera normal de nuestra vida. Ustedes saben que en la vida humana, además, es un paréntesis esto, además necesitamos también momentos donde estallar, es muy importante. Entonces, si no los hay, no hay manera. Hay momentos donde uno por fin dice algo y con la tranquilidad de que no lo grabarán. ¿Se entiende? Donde por fin... No, claro. Ese es el momento... Cualquiera necesita llegar a su casa, ¿se entiende, no? Donde quizás puedes decir lo que no puedes decir en la universidad, obvio. ¿Se entiende más o menos? O por lo menos en la universidad necesitas un café con alguien, ¿se entiende más o menos? ¿No?
donde poder decir lo que no se puede decir. ¿Me explico más o menos? Que por cierto, siempre es lo más interesante. Pero se entiende más o menos, es decir, esa cuestión que lleva uno consigo, que es donde está su vida, donde están sus afanes, donde están sus peleas. ¿Se entiende más o menos? Aquellas cosas donde él lucha, donde él sufre, que le atormentan de una manera o de otra, por favor. Tienes que poder decirlo. ¿Se entiende más o menos? Porque si no, hay algo extraño en nosotros. Bien. Benevolencia recíproca, mutuamente conocida. Bien. Ahora, para comprender un poco mejor esto, es muy conveniente cuando, después de haber dado la definición, Aristóteles, que es muy típico de él, se dedica a hacer una especie de análisis de los tipos de amistad. Tipos de amistad, los tipos de amistad pueden ser de muy distintos tipos. O sea, puede haber muchísimos tipos de amistad. Puede haber una amistad que sea de navegantes, una amistad de académicos, puede haber una amistad de sacerdotes, puede haber, me explico más o menos, porque tú, puestos a buscar tipos de amistad, en general es común que personas que tienen un mismo oficio, que están en unas mismas tareas, que tienen que luchar por unas mismas cosas, en general, logren acuerdos. Ese es un modo de ver las amistades, ¿se entiende? O sea, en general, dice Aristóteles, los amigos comunican en algún bien, y según el tipo de bien en que comunican, puedes tú hablar de amistades, insisto, de navegantes, la amistad de los bomberos, la amistad de los jugadores de un equipo de fútbol, comunican en algún bien, ¿de acuerdo? Insisto, amistad de académicos, amistad de sacerdotes, ¿se entiende? Comunican en algún bien. Pero además de ese, que es importante esa división, cuando Aristóteles considera las amistades, considera en general a quien se llama amigo. Y está pensando en lo siguiente. En general se llama amigo siempre que hay una cierta benevolencia recíproca. Pero ahí, esto se usa ya con más ambigüedad. Pero en general llamamos amigo, vean ustedes en el lenguaje cotidiano, cuando hay una cierta benevolencia recíproca. ¿De acuerdo? Pero, y entonces según eso, dice, llamamos amigos. Por ejemplo, mira, este doctor es amigo mío. Perfecto. Esto es típico en la vida humana. Es amigo tuyo este doctor y tú dices, ya, pero ¿cuál es su segundo apellido? No lo sabes, pero es amigo tuyo. Perfecto. O dice, no estoy diciendo que no es verdad. Digo que se habla así. No digamos los jóvenes, ¿no? Mira, este amigo mío, tu hijo te dice, mira papá, este es amigo mío, tal. A veces uno pregunta, su apellido. Amigo, ¿es que es mentira que seas amigo? No, es que lo que significa y amigo es que, en este caso, quizás es alguien con quien te lo pasas bien. A veces amigo es alguien con quien que te ayudó en una ocasión, o alguien que el doctor que es amigo tuyo, claro, es amigo tuyo mientras no tienes una enfermedad que él no resuelve. ¿Se entiende más o menos? Entonces el amigo pasa a ser otro. ¿Se entiende más o menos? Entonces, Aristóteles, viendo cómo se usa el término amistad en la vida común, dice, hay amistades útiles, amistades deleitables, amistades honestas. Útil, deleitable, honesto. Las útiles y las deleitables no es que sean falsas amistades. La falsa amistad es otra cosa, es un engaño. No es que sean falsas amistades. Pero Aristóteles dice, lo que pasa que las amistades útiles, dice de hecho, las amistades útiles son frecuentes en los ancianos, porque necesitan a alguien que les ayude. Las amistades deleitables son frecuentes entre los jóvenes, que además cambian frecuentemente de amigos, según van cambiando las cosas en las que gozan, etcétera, etcétera. Pero, dice Aristóteles, estas amistades lo son como per accidens, como accidentalmente. No tienen en sí mismas aquello por lo que permanecer. Es decir, son amistades que no llevan en sí mismas la razón de su permanencia. Por eso, cambiada la necesidad, pues ya se cambia, dejas de ser amigo de tal persona, porque de repente, eso pasa en la vida, estuviste en mucha relación con una persona porque estabas en una campaña política. Acabó la campaña política, se acabó la relación. ¿Me explico más o menos? Pasa.
a ti te gustaba mucho jugar fútbol, ¿no? Entonces estabas con este tipo de personas jugando fútbol, etcétera, etcétera, hasta que descubriste el tenis. Se acabó esa otra amistad. ¿Me explico? Porque ahora te gustó lo otro, y además, como pasa frecuentemente, el otro descubrió no sé qué, y tú descubriste no sé cuánto, y ¿ya? Del fútbol se pasa a Margarita. Pero se entiende más o menos, ¿no? Algo descubriste y las amistades cambian. ¿Se entiende? ¿No? Pero, dice Aristóteles, pero la amistad perfecta, porque la otra no son malas, no son negativas, no son pecados, no es donde está la plenitud que buscamos. Porque hablar de la amistad es pensar en una plenitud de vida humana que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Se entiende? ¿No? Y que Dios quiere. Y que para eso existimos, para esta plenitud de vida humana. Que no es individual, sino que es con los demás, con amigos, ¿no? Entonces dice, pero la amistad perfecta es la de aquellos que son iguales y perfectos en virtud. Ese perfectos, yo no es que sea quien para liberar a nadie, pero ese perfectos se entiende. ¿Me explico? Se entiende. Porque si no, la pregunta típica en cualquier parte que a uno le hacen es, entonces no hay amigo. Bueno, ya claro. Pero la de... No, por favor, se entiende que uno siempre puede crecer en virtud, claro que se entiende. Pero que lo que está diciendo Aristóteles, la amistad perfecta es la de aquellos que son iguales y perfectos en virtud. Porque estos quieren el bien el uno del otro y no lo quieren por nada accidental, sino por ellos mismos. Y dice, y la virtud es algo estable. Aquí tenemos incluso toda una consideración global, si uno quiere, del orden moral. Resulta que la estabilidad de la virtud, las virtudes son hábitos, los hábitos son de suyo permanentes, como ustedes saben, el hábito es una cualidad difícilmente removible, ese es el hábito. O sea, que la virtud es lo que nos consolida de un modo, nos vigoriza y nos consolida de un modo para que podamos querer el bien del otro por el otro. Impresionante. Cuando uno ve todo el orden moral, se da cuenta de que ya Santo Tomás, por ejemplo, cuando inicia el Tratado de la Fortaleza en la Suma Teológica, él piensa que la fortaleza y la templanza tienen que ser vistas o son vistas en relación con la justicia. Porque, de nuevo, de lo que se trata es que tenemos voluntad para querer el bien de otro. Porque la voluntad, en última instancia, no dice referencia a cosas para nosotros. En última instancia solo se explica hacia alguien. ¿Me explico más o menos? ¿No? Por eso somos seres con voluntad y somos seres libres. Entonces, Santo Tomás, cuando inicia el Tratado de la Fortaleza, explica perfectamente, claro, que de lo que se trata es de que tenemos que ajustarnos con los demás, tenemos que ver que los demás tengan lo que corresponde en las relaciones con ellos y que lo que nos puede apartar de eso es o los temores o los placeres, por decirlo de alguna manera. Y claro, fortaleza y templanza son vistos en relación a la justicia. Pero esto de Aristóteles está casi mejor. ¿Se entiende o no? Dice, la amistad perfecta es la de los que son iguales y perfectos en virtud. Como diciendo, claro, son de un modo, como son de un modo, son estables para querer siempre el bien del otro. Es decir, lo que le da la virtud no es meramente un ser capaces de realizar actos de moderación en la comida, sino que más ampliamente ese tipo de actos se integran en un contexto más amplio. En última instancia, una persona que es inmoderada en la comida es una persona que su inmoderación no le ayudará a preocuparse del bien de otro. ¿Me explico más o menos o no? Ese es el gran problema. Una persona que es inmoderada en el hablar o inmoderada o temerosa de decir la verdad, etcétera, etcétera, no tiene aquella plenitud que se requiere para estar buscando siempre el bien de su amigo. Este es el problema, ¿ya? Porque en última instancia la amistad es como término, es donde hay una plenitud de vida humana, plenitud que exige la posesión de las virtudes. Dice Aristóteles, el que es así, acuérdense que esta es una amistad, dice él,
sustancial. No es por accidente, porque aquí tienen la estabilidad para buscar el bien del amigo por el amigo, ¿ya? Y dice, claro, esto exige virtud. Por eso uno puede entender que quizás para Aristóteles la amistad es más que virtud consiguiente a la virtud. Es algo que se da, supuesto que tenemos nuestra vida vigorizada de ese modo, es decir, con el hábito virtuoso. Yo soy de este modo y siendo de este modo, puedo ahora, precisamente porque soy así, porque tengo templanza, tengo fortaleza, soy una persona sincera, etcétera, etcétera, puedo querer el bien del otro por él. Porque si no lo fuera, no puedo ser estable en buscar siempre el bien del otro. Y por tanto no puedo tener fidelidad. No puedo mantenerme en el bien de la persona. No puedo buscar su bien de manera constante. Bien, esto es Aristóteles, acuérdense que no es culpa mía. Bien, el que es así, esta es afirmación de Aristóteles, que aparece en el mundo filosófico quizás por primera vez, lo vio él. Si es así, es capaz de amar al amigo como a sí mismo. Amarlo como a sí mismo. Esto lo dice Aristóteles. Lo ama como a sí mismo porque lo ama según que él es bueno. Acuérdense que Aristóteles ya decía, no es uno virtuoso porque hace obras de virtud, sino que hace obras de virtud porque es virtuoso. Obras buenas son las que hace el hombre bueno. Está internamente vigorizado, y como está internamente vigorizado, obra según quien es. ¿Se entiende más o menos? Por eso, cuando dos personas que son de esta índole entran en relación, evidentemente quieren mutuamente el uno el bien del otro, y lo quieren porque son así. ¿Entiendes? Mientras no se tiene esto, uno tiene que preocuparse de ser justo con los demás. Tiene que preocuparse de ser agradable. Tiene que preocuparse, evidentemente, porque yo estoy exigido a la justicia con los demás y a muchas otras cosas. En la medida en que me voy consolidando de un modo, ya porque soy así, puedo querer el bien del otro como mi propio bien. Porque uno, acuérdense, el bien que uno tiene lo quiere para los demás. Amar al otro como a sí mismo. El bien que uno tiene lo quiere para los demás. Bien. Con estas definiciones, ahora vayamos a nuestro amigo Santo Tomás de Aquino. Estoy todavía en la hora, ¿no? Porque yo me angustio, yo hablo y no pasa nada. Ya. Entonces, vamos a Santo Tomás. Santo Tomás, porque aquí hay un tema muy interesante ahora. Yo espero que se haya entendido hasta aquí, vamos más o menos bien. Entonces, en Santo Tomás, en la cuestión 23, bueno, aquí hay unos temas muy interesantes, ojalá que lo lean, sobre todo la cuestión 23, artículo 1, esto es de la segunda, cuestión 23, artículo 1 y artículo 3. Quizás no es el 3, pero el 1 sí. Entonces, aquí hay un tema que ahora es fascinante, porque en Aristóteles, evidentemente, no podía haber amistad entre el hombre y Dios. De hecho, Aristóteles es quien dice que el hombre es un viviente político y que el que no vive, el que no tiene un vivir humano junto con los demás, dice, o es un dios o es una bestia. Claro, o es un Dios, esa es la idea, ¿no? Dios es autosuficiente, por tanto no necesitaría de ningún modo de una convivencia, por decirlo así, ¿no? Y las bestias también. El león funciona, aunque yo veo reportajes y no funcionan tan solos, pero bastante sí. ¿Se entiende? Van a su aire, que se dice, ¿no? Pero nada en el universo es solitario, por si acaso, nada. O sea, todo de una manera o de otra está en comunión. Los más complejos somos nosotros, dicho por si acaso. Pero todo forma parte de un orden. O sea, no es tan simple esto. Pero bueno, porque Dios mismo, cuando intenta el universo, lo que intenta es un orden, donde todos los seres se asemejan a Él comunicando. Todos.
Y por eso se da este orden del universo con su jerarquía, desigualdad, diferencia, etcétera, etcétera, porque si no, no refleja a Dios. Entonces la araña y el ratón y lo que ustedes quieran, todo forma parte de un orden admirable, ¿no? Pero entonces, cuando Santo Tomás, en el Tratado de la Caridad, es muy interesante, acuérdense lo de Aristóteles, no puede haber amistad entre el hombre y Dios. Lo primero que se pregunta, el artículo 1, sorprendente, lo primero que pregunta es si la caridad es amistad. Esto, así parte. Si la caridad es amistad. Claro. Entonces, dice que sí. Dice que sí. Y para decir que sí, aunque Aristóteles haya dicho que no hay amistad entre el hombre y Dios, toma la definición de Aristóteles. Es un texto bellísimo. Entonces, claro, la amistad es benevolencia recíproca, mutuamente conocida, fundada en la comunicación de algún bien. Los amigos comunican en algún bien. Entonces, dice que eso es la caridad. La caridad es una benevolencia recíproca, fundada en la comunicación de la bienaventuranza divina. Dios nos comunica su vida. Y comunicándonos su vida, nosotros ahora podemos amar a Dios con el amor con que Dios nos ama. Y entonces dice, bueno, aquí se cumple perfectamente lo que es la definición de amistad. Es benevolencia recíproca. Amamos a Dios con el amor con el que Él nos regala, pero lo amamos. Y Él nos ama a nosotros, que nos comunica su vida, su bienaventuranza. Y nosotros nos gozamos también en su bondad. Benevolencia recíproca, conocida por la fe. Por la fe sabemos que Dios nos comunica su vida. Y mutuamente conocida y fundada en esta comunicación, la comunicación de la vida divina. Entonces, claro, aquí hay un tema que evidentemente, y es lo que viene en el artículo 3, porque dice, esto es interesantísimo en la teología, ¿se entiende? Los teólogos anteriores y algunos doctores hacían distinciones de muy distintos tipos, hasta el día de hoy veo de vez en cuando libros que también las hacen, pero Santo Tomás es muy claro en este punto, porque dice, la caridad es amistad, y dice, es amistad, y además le aplica completamente la definición. ¿Se entiende más o menos? Dios quiere nuestro bien, nosotros queremos que Dios sea como es Dios y queremos el bien divino. Y esto lo conocemos, es mutuamente conocido, claro que lo conocemos por la fe, etc. Pero hay un problema, más que un problema, un punto. Bueno, de hecho, cuando Santo Tomás en ese artículo empieza a resolver objeciones, una de ellas es muy simpática, porque una de las objeciones del artículo 1 dice, oiga, uno es, la amistad supone que se comunica en algún bien, pero la caridad se tiene con los enemigos, porque con los enemigos hay que tener caridad, ¿no? Hay que amar a vuestros enemigos, y ese amor es amor de caridad. Y entonces, claro, pero ahí no hay correspondencia, dice Santo Tomás. Por tanto, parece que no se cumple la amistad. Y Santo Tomás, que es tan simpático, ya lo saben, ¿no? Dice, Santo Tomás, que es tan simpático, dice, dice, es propio del amigo querer lo que quiere su amigo. Es propio del amigo querer lo que quiere su amigo. Y como Dios quiere a aquellos que son nuestros enemigos, fascinante, con respecto a ellos podemos tener caridad, porque es el amor que tenemos por el amor de Dios. Es bien interesante esto, ¿no? Porque Santo Tomás tiene muy claro que en la vida humana quizás no vamos a tomar té con todo el mundo, ¿se entiende más o menos? No. Ni tampoco hablar de cualquier cosa con todo el mundo. Pero sí que tiene claro que con todo el mundo podemos tener ese amor, que es un amor que, a pesar de las imperfecciones que pueden darse aquí, es un amor que va orientando a todos a la sociedad de los bienaventurados, donde la amistad será perfecta, será una sociedad.
La vida bienaventurada, dice Agustín, será vida social también, evidente. Que será aquella sociedad de los que juntos contemplan a Dios, pero será una verdadera sociedad, una verdadera comunicación. Y, claro, y en orden a eso, bueno, hay que amar a los enemigos con quienes quizás uno no toma té. ¿Me explico más o menos? ¿No? O con quien quizás uno, no sé, no es que tenga la revelación de su intimidad como la puede tener con amigos, pero sí que tiene ya relación con ellos en orden a lo que tiene que ser definitivo. Porque ese amor es para que se constituya un tipo de unidad, que es la unidad que desde el principio Dios quiso con respecto a nosotros como seres personales. Que tengamos una unidad participando todos de su vida divina, y una unidad donde pueda alcanzarse la plenitud de la comunicación de nuestra riqueza, según aquello único que tiene cada uno de nosotros. Por cierto, es un paréntesis, pero el cielo será magnífico. Será magnífico, yo estoy entrando en el cielo, será magnífico, porque cada uno tendrá un nombre único. Cuando Dios lo creó, pensó en cada uno con una singularidad. Hay siempre algo en el otro por lo cual es digno de estima, dice Santo Tomás, más que lo que tiene uno. Siempre hay algo en otro por lo que es superior a uno, siempre. Esto lo dice, ¿ya? De tal manera que todos merecen reverencia, porque Dios puso en cada uno de los seres personales algo en lo que brilla sobre los demás. Esto lo dice Santo Tomás. Y esto llega hasta el cuerpo. Cada uno de nosotros resucitados, hasta en nuestro cuerpo, de la misma manera que, como dice el catecismo, ¿no? Jesucristo, el Verbo encarnado, hizo suyo hasta en los rasgos de su cuerpo. Hasta los rasgos de su cuerpo expresaban la persona divina. También nosotros, digamos, en nuestra corporeidad, hasta algo singular en nuestro cuerpo, que en aquel momento lo podremos leer viendo la esencia divina, algo singular en nuestro cuerpo, expresará también lo único de nosotros. Y esto es fascinante, eso único interior. Bueno, entonces, Santo Tomás dice, resuelve de este problema el amor a los enemigos, diciendo, es que el Señor los ama, Dios los ama, y es propio del amigo amar lo que ama a su amigo. Y en la perspectiva de lo que Dios quiere con todos, nosotros tenemos que ejercer la caridad, vivir la caridad, porque tenemos que verla en la perspectiva de aquello definitivo, donde, y esto también el Papa Francisco también lo dice, miren, en este mundo hay cosas que a veces no se acaban de solucionar, ¿entendemos o menos? No, hay muchas que no se acaban de solucionar, pero todo está en una perspectiva definitiva, ¿ya? Y el que vive según la caridad va anticipando esto de algún modo. Bien, pero entonces viene un problema, rápidamente. El problema de si es virtud. Claro. Y entonces, ante la pregunta de si es virtud, porque esto es muy bonito, llega el problema de Aristóteles. Aristóteles ha dicho que la amistad o es virtud o va acompañada de virtud. Y Santo Tomás dice, a ver, lee el texto de Aristóteles más bien en la línea de que para Aristóteles no es virtud y que lo que podría ser virtud es, que a veces también le llamamos amistad, es al buen trato entre los demás, a un buen trato, ¿se entiende? ¿No? Un buen trato, un cierto respeto, que en las relaciones humanas haya una cierta gratitud, etcétera, etcétera, es un buen tono humano, ¿me explico más o menos? ¿No? Que es muy importante. Dice, pero quizás la amistad de Aristóteles puede ponerse como unida a la justicia, como una parte de la justicia y que tiene que ver en este buen trato, con este buen trato entre los seres humanos. Pero él queda más con la idea de que Aristóteles dice que la amistad, dice, es consiguiente a la virtud. Y entonces dice, pero no así la caridad, que no se funda, no así la caridad, que es amistad y que es virtud. No así la caridad,
que se funda no sobre las acciones humanas, sino sobre la comunicación de la bondad divina. Fenomenal. No puede ser más magnífico. Porque esto significa que claro, la caridad, la amistad, que es la caridad, claro que es virtud. ¿Pero por qué es virtud? Porque de ninguna manera esa caridad puede ser consiguiente a la virtud. No puede. No puede, porque no hay manera de que esa amistad que es la caridad sea consiguiente a otras cosas conseguidas, sino que de alguna manera es lo primero que Dios nos infunde. ¿Se entiende? Es gratis. Entonces es muy bonito porque siendo que la amistad humana, la meramente humana, no puede ser virtud, sino que más bien es como el complemento, la virtud, sin embargo, que es la caridad, es virtud. Y esto es muy bonito, porque esto significa que, evidentemente, sin mérito nuestro, Dios nos constituyó en sus amigos. Esto es el gran tema. ¿Ya? Lo hace. Tenemos la virtud, con la cual ahora podemos hacer las acciones, pero nos constituyó en sus amigos. No es una cosa a la que llegamos nosotros haciendo acciones. Más bien, es algo que nosotros, reconociendo por la fe que es así, ¿ya?, podemos ahora comportarnos según eso, que es muy distinto. ¿Ya? Es decir, se trata de reconocerlo y entonces ahora responder de verdad al Señor que nos ama así, que es nuestro amigo y que lo ha sido sin que nos haya, por decir así, preguntado, ¿se entiende más o menos? Sin mérito nuestro. Este es el tema. Él tomó la iniciativa, quiere que participemos de su vida divina, para que podamos tener con Él un trato que es el trato propio de los amigos. Y entonces nos establece en ese orden. Es ahora la caridad, esta caridad que Dios nos ha regalado gratis, lo que nos obliga a comportarnos según el don recibido, nos obliga. Es una obligación de amor, es evidente. Es una obligación de correspondencia al amor de Dios por nosotros. Pero Él nos ha constituido así y nos obliga, por decir así. O sea, ese nos invita, claro. Pero es una invitación y es una obligación, porque al amor que Dios nos tiene corresponde que le respondamos también con amor. Es una obligación. Entonces, es bien bonito esto, porque cuando se unen ambos aspectos, cuando se descubre la riqueza que tiene la amistad según la descripción de Aristóteles, y se descubre el orden en que Dios nos ha constituido gratuitamente, uno puede de alguna manera orientar. ¿De qué se trata? Bueno, ya sabe, uno diría, para un cristiano parece que es bastante obvio, que se trata primero de cultivar la amistad con Dios, que es quien gratuitamente nos ha amado. De hecho, el cultivo de la amistad con Dios, que nos ha colocado en ese orden, lleva consigo el desarrollo de todas las virtudes, si de verdad se cultiva la amistad con Dios. Lo que Dios quiere primero es que le amemos como Él nos ama, que le amemos con el amor con que nos ama, que para amarle con el amor con que Él nos ama, que conozcamos quién es Él, lo que Él quiere de nosotros. Es propio del amigo querer la voluntad de su amigo. Acuérdense, ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo, todo lo que me ha revelado mi Padre os lo he dado a conocer, comunicación de la vida íntima, para que nosotros podamos tener comunicación de su vida, para que nosotros podamos tener ahora, como con los amigos, ¿no?, para que sepamos qué quiere, cómo corresponderle, qué le agrada. Y esto nos lo ha revelado. Entre otras cosas, ha revelado esta cosa que es fundamental, que es como lo que está siempre en el corazón de todo pastor. De hecho, debería estar en el corazón de todo gobernante, según Aristóteles. Pero que en boca de nuestro Señor es increíble, ¿no? Que todos sean uno. Claro, esa unidad es esa unidad de comunión de personas que son libres y que viven de un mismo amor. No es una unidad como diría el Papa Francisco, no es una homogeneización de no se sabe qué tipo. Tampoco es que se pierda la identidad de cada cual en una especie de abismo raro, una especie de niebla, ¿se entiende? ¿No? Amorfa, ¿no? Blandiblup. ¿Se entiende? No.
Pero es curioso, es lo fundamental. ¿Por qué el cisma es peor de alguna manera que la herejía? De alguna manera, ¿se entiende o no? La división, ¿no? El hecho de que se produce una herida en la unidad. Y el Señor, acuérdense, yo me acuerdo aquel documento tan bonito, ¿no? Cuando se produjo el cisma de Lefebvre, Ecclesia Dei se llamaba, ¿no? Aquel documento, ¿no? Me acuerdo, pero aquel tan bonito, ¿no? Que el Papa pedía, suplicaba, ¿no? Que no se rasgara la túnica inconsútil. ¿Se entiende, no? Este tema, como decir, lo que sería para el corazón de Cristo la unidad. Por eso para la Iglesia es tan importante la unidad de los cristianos, la unidad del género humano. Porque el género humano viene de Adán y de Eva, no me explico, ¿se entiende? ¿No? Y entero ha sido redimido por Cristo, la unidad. Esto es fundamental. Nosotros para poder, uniendo el tema de amar a los enemigos, ¿no? Y que ese amor puede ser caridad, porque los amamos con el amor con que Dios los ama, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta de que se nos regala este amor para constituir la unidad. Es evidente, ¿se entiende? Que se nos regala este amor para que las personas todo el mundo pueda experimentar lo que es el amor de Dios. Y entonces se constituya una unidad en el género humano. La Iglesia, como bandera puesta en medio de las naciones, está en orden a la unidad del género humano. Porque en ella es signo, sacramento de la unidad del género humano. Es fascinante. ¿Cómo va a ser sacramento de la unidad del género humano si no es en razón de que en ella se puede vivir según la caridad, que es este amor que Dios nos ha regalado? Bien, una última cosa, es la hora. ¿Puedo? ¿Un minuto? Hay una serie de cosas que no he desarrollado para nada, ¿de acuerdo? Es decir, es propio de los amigos la conversación, es propio de los amigos la comunicación de la vida íntima, aquellas cosas. Yo recomiendo, ahora no me acuerdo exactamente de los capítulos, me puedo equivocar de número. Recomiendo, pero a más no poder. O sea, de las cosas que son más bellas. Contragentes, libro cuarto. Contragentes, libro cuarto. Lean a partir del capítulo 19, pero yo creo que los que son 20, 21, 22. Estoy casi seguro. Pero capítulos 20, 21, 22 del libro cuarto. Cuando Santo Tomás habla de los efectos atribuidos al Espíritu Santo en cuanto que mueve la criatura a Dios, etcétera, etcétera. Quizás las páginas más bellas de Santo Tomás sobre la amistad están ahí. Es un escrito precioso. Santo Tomás dice cosas muy bonitas cuando comenta la Ética Nicómaco. El Tratado de la Caridad de la Suma Teológica es impresionante. Pero ahí dice unas cosas preciosas, donde habla, dice, claro, donde dice aquello tan bonito, ¿no? ¿Cómo se conversa con Dios? Bueno, y que tiene que ver con los amigos. Dice, bueno, toda conversación es una contemplación. Genial. Toda conversación es una contemplación, claro. Es que, fíjense que, de hecho, contemplar al amigo es conversar con el amigo. Porque solo cuando se conversa es cuando yo puedo ver lo que hay en él, mientras tanto no puedo. ¿Me explico más o menos, no? Conversación es contemplación. Ahí es cuando aparece aquello, ¿verdad? Nada más propio del amigo que querer lo que su amigo quiere. Y Dios también no quiere sino lo que nosotros queremos en la medida en que nosotros estamos unidos a su voluntad. Es evidente. No quiere sino Dios cumplir. Por eso tantas cosas, ¿no? que la Iglesia ve con tanta claridad en el mundo. Mire, para que en el mundo se haga su voluntad, tenemos que vivir nosotros la caridad. Porque entonces, evidentísimamente, Dios responde. ¿Se entiende, no? O sea, Dios responde en la medida en que se da la unidad entre los cristianos. Evidentemente que Dios responde. ¿Se entiende más o menos, no? No quiere sino hacer la voluntad de sus amigos. Pero en la medida en que esto no se da, es más complicado. ¿Se entiende más o menos? Porque lo que Dios quiere es esta unidad. Ya, me callo.